Hola a todos y bienvenidos al seminario web de hoy titulado Comminution 2025, Pruebas de molienda agitada y evaluación energética. Nuestros presentadores de hoy son Juan Pardo y Lorena Ricci, ingenieros de Glencore Technology. Primero, algunos avisos breves. Están en el modo silenciado. Esto es para evitar interrupciones durante el seminario web. Ignoren el icono de levantar la mano y usen el icono de preguntas y respuestas para cualquier consulta. Siéntanse libres de escribir sus preguntas en cualquier momento durante la sesión. Al final de la presentación, aunque cerremos formalmente el seminario, en realidad seguiremos conectados respondiendo sus preguntas en el chat de forma tranquila. Comencemos con Juan. Gracias. El título de esta presentación es un resumen de Comminution 2025 y fue Mejora del rendimiento en un molino agitado, la compensación oculta. Cuando originalmente se concibió este concepto, se pensaba en analizar otras operaciones y cómo la selección de materiales puede influir en la energía específica total, algo que rara vez se considera en la mayoría de los sitios. Pero después de ver los resultados de una prueba de componentes bastante mal ejecutada, se pensó en ampliar el alcance de esta presentación y ofrecer algunas recomendaciones sobre cómo realizar ensayos en cualquier molino agitado, utilizando el IsaMill como caso de estudio. Ahora, la agenda es la siguiente. Primero, hablaremos sobre las pequeñas pruebas de materiales y los efectos en la energía específica, SGE, por sus siglas en el inglés. Luego, cómo realizar pruebas de componentes, algunas pautas o mejoras prácticas para realizar este tipo de pruebas. Y finalmente, una breve conclusión. Para quienes no estén familiarizados, tengo una imagen interna del IsaMill a la derecha. Es un corte transversal, básicamente se trata de un molino agitado horizontal. Se bombea la pulpa a una presión entre 50 y 150 kPa y esta ingresa a una cámara con una serie de discos montados en un eje de velocidad fija. Estos discos giran a velocidades entre los 18 y los 22 metros por segundo, lo que genera un entorno altamente agitado donde se mezcla el medio de molienda cerámico con la pulpa. La velocidad de la pulpa de los discos provoca que el material más grueso se desplace hacia el exterior, mientras que las partículas más finas se mueven hacia el centro. Al llegar al extremo, a la parte amarilla llamada rotor, el espacio entre el último disco y el rotor empuja el fluido hacia los bordes y el rotor actúa como una bomba hacia el borde del molino. Esto es importante porque cualquier partícula gruesa que se mueva hacia el exterior debe ser molida antes de poder salir. Esta es la razón por la cual el IsaMill tiene una clasificación interna tan eficiente. Comencemos. Si comparamos acero con caucho, hay una diferencia. El acero es duro y caucho es blando. Si el material es duro, no absorbe energía, el movimiento será más bien de corte cuando se utiliza para agitar. En cambio, el caucho, al ser más blando, absorbe parte de la energía, además de cortar, tiende a atrapar y acelerar el medio de molienda. Si el mecanismo de acción es diferente, solo considerando la dureza y la forma del material, entonces es lógico asumir que el rendimiento también será distinto, y esto es cierto. En el gráfico a la derecha se muestra una curva de energía de esfuerzo óptima. Los invito a revisar el paper de Ion, donde se describe cómo escalar este concepto y también hay literatura técnica al respecto. Lo que queremos destacar es que hay dos curvas claramente diferenciadas, una por encima y otra por debajo. La curva superior corresponde a una cámara de disco de poliuretano, la curva inferior representa una cámara y disco de cerámica. Entre más baja la curva, más eficiente es el sistema. De ahí que se le llame curva de energía de esfuerzo óptima. ¿Y qué nos dice todo esto? De forma un poco indirecta,
lo que nos está diciendo es que los materiales importan. El tipo de material que se utilice cambiará la energía de esfuerzo óptima y por lo tanto afectará el rendimiento. Así que la selección de materiales es un factor clave. En la mayoría de las aplicaciones sabemos que una vez que el molino está instalado, lo que se busca es sacar el máximo rendimiento de los componentes. Entonces, se hacen pruebas, pero normalmente no se vuelve al laboratorio. Lo que hicimos aquí fue un ejemplo con 3 discos. A la izquierda tenemos poliuretano, en el medio un caucho duro 40 y a la derecha un caucho duro 60, el de color negro. A simple vista todos se ven iguales, así que uno pensaría que el rendimiento también será el mismo. Bueno, eso es lo que estamos por mostrar. ¿Por qué hacer un signature plot, gráfico de firma? Esto es una prueba de laboratorio a pequeña escala que usamos para dimensionar el ISAMIL. Se realiza en un molino tipo péndulo en modo batch y se bombea una cantidad suficiente de muestra en estado estable a través del molino para medir la energía necesaria para lograr una determinada reducción de tamaño. Se trabaja de forma pendular hacia adelante y hacia atrás para construir esa curva. La curva que pueden ver tiene el eje horizontal, el tamaño de partícula, y en el eje vertical la energía específica. Se puede observar que hay una relación lineal. Ahora, si observamos los 3 gráficos superpuestos, parecen similares a simple vista. No hay mucha diferencia en el rendimiento. Pero veamos un poco más de detalle. Si analizamos 4 puntos claves, 30 micrones, 25, 20 y 17 micrones, y comparamos las curvas, se observa un desfase lineal que varía entre un 10 y un 17%. Para nosotros, cualquier diferencia mayor a 10% es bastante significativa, considerando los márgenes de error estándar en nuestras operaciones. Entonces, si tomamos esto como referencia en el Duro 40, es en realidad menos eficiente en comparación al Duro 60 y el poliuretano. ¿Y qué significa esto? Bueno, en la práctica esto significa que el Duro 60 es más duro que el Duro 40. Representa un comportamiento similar al del poliuretano. Y si llevamos este componente a un molino de escala industrial sin estar tanto de esta diferencia, el resultado será que el componente Duro 40 requerirá una mayor carga de medios y un mayor consumo de energía para alcanzar el mismo P80. Y esta normalmente es la mejor práctica para hacerlo en un laboratorio y brindar orientación sobre estas pruebas. El hecho de que una pieza vea similar o que un proveedor diga que es equivalente no significa que lo sea. Vale la pena probarla porque puede ser consecuencias ocultas. En caso del ISAMIL, pasarse a un componente 40 no es el gran problema porque normalmente operamos en una carga de medios de aproximadamente el 70%, por lo que hay margen para aumentar las cargas si es necesario. Pero lo importante es estar consistentes de esta diferencia. Otras tecnologías no tienen este mismo margen de ajuste, por lo que este tipo de decisiones puede tener un impacto más crítico. ¿De dónde salieron estas piezas? ¿De dónde vienen estos cauchos? Bueno, es un proceso largo de decir a que vamos a cambiar un componente de Glencore Technology. Lleva casi 30 años probando componentes. Estas pruebas se hacen en el molino M10000. Lo que hacemos es poner estos componentes en aplicaciones de molienda abrasiva como magnetita, retriburando el platino o la molienda en esta etapa primaria. Se instalan específicamente en la brida del extremo opuesto a la transición conocida como NDE. Esa es la zona donde ingresa el material del molino y es en torno de la molienda más abrasivo porque el diseño del rotor empuja el medio de la molienda hacia la entrada del molino.
Por lo tanto, la mayor parte del desgaste y de la molienda primaria ocurre en esa zona, lo cual nos da el mejor contexto para evaluar el impacto sobre los componentes. ¿Cómo hacemos esto? Colocamos piezas de control al lado de los compuestos que queremos probar y luego medimos el desgaste relativo entre ellos para determinar la tasa de desgaste, y así vale la pena considerar este material para otros componentes. En la imagen de la derecha pueden ver, después de varios ciclos de mantenimiento, cómo se comparan esas muestras respecto a nuestra muestra de control en rojo. Ahora, los materiales que hemos probado varían bastante. Hemos ensayado poliuretanos, carburo de tungsteno, cerámicas, cauchos. Estos ensayos se ejecutan durante periodos entre 6.000 y 10.000 horas, lo cual es un aspecto clave. Luego medimos el desgaste en comparación con la muestra de control. Si observan el gráfico a la derecha, verán que las muestras de control presentan las tasas de desgaste más bajas. Los demás materiales que están identificados con números corresponden a distintos tipos de compuestos. Como pueden ver, ninguno de ellos iguala las tasas de desgaste del control. Un dato interesante es que un caucho 60 y uno 40 pueden comportarse de forma muy diferente según el proveedor, ya que están diseñados para aplicaciones distintas. Esto significa que incluso dentro del mismo nivel de dureza podrías estar probando materiales completamente distintos sin saberlo. Solo una vez que un material ha demostrado tener una vida útil adecuada en estas pruebas, consideramos modificarlo o reemplazar componentes del molino con este material. Ahora, las pruebas de componentes. Las pruebas de componentes son más complejas que las pruebas de materiales. Las pruebas de materiales, en esencia, afectan la tasa de desgaste y la vida útil del componente. En cambio, las pruebas de componentes afectan el flujo dentro del molino y comportamiento interno del medio de molienda, su movimiento, y si no se realizan correctamente pueden llegar a tener consecuencias bastante negativas. Una de las mejores prácticas antes de cambiar un componente y posiblemente evitar un mantenimiento muy costoso es hablar con el fabricante para ver si realmente vale la pena seguir adelante con esa modificación. Cuando realizamos pruebas de selección de materiales, preferimos utilizar molinos piloto en sitio como el M20 o el M100, siendo el M100 el más recomendable. Y siempre buscamos comparar contra instalaciones existentes. Este proceso de benchmarking es sumamente importante. En cuanto al M4, si bien cambiar componentes en este molino puede mostrar resultados muy prometedores, estos no se correlacionan bien con un molino de escala completa. Las velocidades de operación, la dinámica del flujo y otros parámetros son muy diferentes, y lo que podría funcionar bien en un M4 podría dañar seriamente un molino mayor. En nuestras pruebas modelamos las geometrías de la descarga y los revestimientos internos, el shell liner que preferimos, y además imprimimos discos de poliuretano como una forma más rápida y económica de probar antes de hacer una simulación compleja y costosa. Esto nos permite obtener una guía de comportamiento útil antes de escalar a pruebas de un molino tipo M10000. Tengo un ejemplo aquí. Para varios discos, como la alimentación es variable en la mayoría de las plantas, no se pueden usar siempre el mismo FAD, flujo de alimentación y distribución. Para cada prueba, así determinar con precisión la energía específica. Lo que sí se puede hacer es analizar las mejoras relativas, es decir, tomar como base la alimentación, el P80 y luego medir la diferencia obtenida. Eso da una mejora relativa para distintas velocidades y cargas de medio de molienda. Esto es importante de observar porque si miramos el gráfico aquí, se puede ver una alta relación de reducción para una alta potencia de molienda, específicamente en el punto más de la derecha. El diseño almenado parece ser
significativamente el más eficiente. Pero la forma correcta de interpretar esto no es enfocarse en la posición de cada punto en el gráfico, sino en la relación y la pendiente de la línea. Esas pendientes son muy similares entre sí. La diferencia está en la cantidad de potencia de cada disco puede absorber, no necesariamente en una mejora real en la eficiencia o de la molienda. Por eso, todos los discos que probamos muestran un comportamiento similar a nivel de pruebas del M20 y ninguno ha fallado como para descartarlo de pruebas en los molinos mayores como el M100 o el M500. Hablé de ese punto que se encontraba más alejado en el gráfico, el disco de estilo almenado. Dado que se trata de un comportamiento lineal, la relación de mejora sugiere que no hay una diferencia real en eficiencia energética. Que en un disco consuma más potencia no significa necesariamente que mejore el proceso de forma efectiva. Entonces, tomamos ese disco basándonos en lo que se ha reportado en la literatura y lo llevamos a una prueba a mayor escala para ver cuáles serían las implicancias en cuanto al desgaste en un molino a escala industrial. Aquí, a la derecha, tienen un ejemplo de ese caso. Ahora, estos discos almenados, cuando los instalamos en un molino estilo M100, se comportaron casi exactamente como lo esperado. Generaron un mezclado inadecuado, la mezcla se dispersa por todas las cámaras, el medio de molienda no se mantiene hacia la zona de alimentación, sino que se distribuye de manera desordenada. Esto no se observa en pruebas con el M4, pero sí ocurre cuando escalamos. Este comportamiento provoca daños en la brida del extremo motriz, drive end flange. El medio de molienda se acumula hacia ese extremo y, como pueden ver en esta imagen, queda atrapado en la criba de descarga y dentro del rotor. Al quedar allí, el medio comienza a interactuar mecánicamente con esa zona, desgastándola agresivamente. Y como todo el medio queda atrapado, deja de comportarse como un fluido y empieza a triturarse, y asimismo, lo cual deteriora el medio molienda y a su vez reduce el proceso, la eficiencia del proceso. Todo esto refuerza un punto clave: el hecho de que un disco consuma más potencia no significa que sea más eficiente. Después de esta prueba dejamos de avanzar con este diseño porque reconocimos el nivel de daño que estaba generando al molino y no es algo que vamos a ofrecer a nuestros clientes. El motivo por el cual destaco esto es para mostrarles que evaluamos rigurosamente estos diseños de discos y solo progresa con los que creemos que realmente son los mejores para el cliente. Ahora, pautas para el éxito en pruebas de componentes compuestos. Esto es importante. Si van a realizar una prueba, lo primero que hay que hacer es establecer algunas pautas, definir qué significa éxito. ¿Qué tiene que lograr el componente? ¿Tiene que igualar el rendimiento actual o tiene que ser más eficiente? Segundo, optimizar el molino antes de iniciar la prueba para asegurar que esté funcionando de la manera más eficiente posible. De lo contrario, las comparaciones no serán válidas y va a exagerar el impacto del nuevo disco o del revestimiento. También es fundamental que el caso base sea comparable. Si estoy probando un disco de poliuretano, tengo que compararlo con otro disco basado en poliuretano. Como vimos al principio de la presentación, diferentes materiales afectan diferentes propiedades. Hay que asegurarse de que se use el mismo volumen y tipo de medio de molienda y eliminar las variables que puedan influir en el rendimiento. Ahora, si voy a realizar un relevamiento de un molino, hay ciertos aspectos claves que debo evaluar. No vamos a entrar en demasiado detalle aquí, pero lo que realmente hay que observar es la descarga del ISOMIL y la alimentación fresca del circuito, es decir, el underflow del ciclón
en este arreglo de circuito abierto. Se analiza la alimentación fresca porque la alimentación del ISAMIL incluye un corriente reciclada desde la descarga, lo cual puede sesgar los resultados. Por eso, siempre se debe observar la alimentación fresca y es lo que usamos para el análisis en el gráfico de firma. La descarga también es importante porque es con lo que se mide la producción real en la relación con el consumo energético. Además, se recomienda revisar al menos un mes de datos operativos para ver cómo ha estado funcionando el molino, asegurarse de que no haya habido eventos anormales y comprobar la estabilidad del circuito. También vemos los puntos de muestreo del relevamiento marcados con cruces moradas sobre el ciclón. Uno de los hallazgos más comunes durante las auditorías en planta es la queja de que el molino está generando finos o slimes. Sin embargo, muchas veces al hacer el análisis se observa que el problema es una alimentación bimodial hacia la siguiente etapa del circuito. Esto se genera por la diferencia entre el overflow del ciclón y la descarga del molino. Si logramos que esas dos corrientes sean más similares, se mejora significativamente el rendimiento del sistema. Y para concluir, quiero dejarles algunos mensajes claves. La selección de materiales influye directamente en la energía específica. Las pruebas de componentes deben hacerse como mínimo a nivel piloto. No confíen únicamente en las pruebas del nivel M4, ya que pueden exagerar significativamente el rendimiento. Si se prueban a nivel piloto o mayor, las relaciones de mejora, upgrade radius, son una buena herramienta para evaluar el potencial de discos y revestimientos manteniendo fijo el volumen de medios. Antes de realizar cualquier prueba, definan claramente los criterios de éxito, qué debe lograr el componente y por último optimizar el circuito del molino antes de hacer cualquier prueba. Esto asegura que cualquier mejora en el rendimiento no esté exagerada artificialmente por problemas preexistentes en la operación. Gracias. ¿Alguna pregunta? Por favor, escriban sus consultas en el chat. Muchas gracias. El título de esta presentación es Energía Específica, la carrera hacia el mínimo. En Glencore Technology estamos involucrados con una gran cantidad de pruebas, muchas pruebas de gráfico de firma. Luego vamos a un EPCM y hablamos sobre los resultados de las pruebas y de dónde proviene la energía. Muy a menudo preguntan, eso no parece correcto, ese valor es demasiado alto. Pueden venir a explicarlo y es a partir de estas conversaciones que surgió la inspiración para hacer una presentación más centrada en la causa y efecto de cómo manipular la energía en una prueba. Es una guía de referencia comparativa sobre cómo se puede ajustar la energía específica durante la fase de pruebas y ofrecer algunas pautas sobre qué observar al revisar los ensayos realizados por proveedores. En cuanto a la agenda, voy a darles un resumen muy general sobre las pruebas realizadas por los proveedores. Voy a presentarlo de forma rápida, ya que esto ha sido publicado anteriormente. La idea es introducir brevemente el contexto de lo que vamos a discutir y luego pasar a algunos trucos para que el trabajo de pruebas parezca más eficiente en comparación con el de la competencia. Estos puntos incluirán energías específicas, masas, medios, cómo interpretar y caracterizar las partículas y finalmente una breve conclusión sobre cómo hacer que los resultados de las pruebas se vean más eficientes. Entonces, ¿qué es una prueba de gráfico de firma o Signature Plot Test? Una prueba de gráfico de firma es técnicamente una prueba de índice de trabajo operativo realizada en laboratorio bajo condiciones de estado estable que reflejan el comportamiento de una planta a escala real. Cuando hablamos de trabajos de prueba, no se someten al mismo nivel de escrutinio que uno esperaría.
como para un circuito de molienda primaria o secundaria. En estos circuitos, que pueden representar aproximadamente el 70% del CAPEX de la planta, encontramos una gran variedad de pruebas disponibles que sí son fuertemente analizadas. En esos casos, no usamos el índice de trabajo operativo para dimensionar el molino, sino como una herramienta para evaluar la eficiencia frente a la capacidad teórica. En cambio, cuando se trata de remolienda, parece haber mucha confianza depositada en el proveedor. Así que lo que queremos destacar aquí es que cuando dimensionamos estos molinos usamos uno o dos índices de trabajo operativo, a lo que llamamos gráfico de firma, signature plot, y que rara vez son cuestionados por la industria. Lo que buscamos hoy es brindarles conocimiento técnico sobre algunos aspectos clave que pueden ser de su interés. Algo muy común es que no usamos el índice de trabajo de Bond y eso ya está bastante establecido. La teoría de Bond propone una relación exponencial de energía con un exponente de menos 0.5. Esto está ampliamente documentado y es una muy buena aproximación para tamaños de partícula en torno a los 100 micrones. Pero una vez que entramos en molienda fina por debajo de los 100 micrones, esta relación cambia de forma significativa. Esto también está bien documentado y como puede ver aquí, el exponente cambia dependiendo del tipo de mineral. ¿Y qué significa esto? Que realmente no podemos usar el índice de Bond como una medida confiable en estos casos. Si este tema les interesa, no duden en escribirnos en los comentarios para que se les pueda compartir más adelante. Entonces, si no podemos usar el índice de trabajo de Bond, ¿qué alternativas existen? Hay 4 pruebas clave que se pueden realizar. Prueba Vertimil, prueba de molino BRA, BRM o IC, prueba de Isamil, prueba de SMD. Y tenemos 5 áreas claves. ¿Cómo se mide la energía? Si existe un factor de escalamiento, volumen de la cámara de molienda, tamaño típico de la muestra en las pruebas, tipo de medio de molienda. También hay algunos aspectos claves en rojo que son diferenciadores importantes y sobre los cuales entraré en más detalle más adelante. En cuanto a la medición de energía, nosotros medimos mediante un VFD, un variador de frecuencia, mientras que los demás miden por torque. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Lo veremos más adelante. Sobre el escalamiento veremos qué es lo que se afirma como escalamiento y qué se ha demostrado realmente. El volumen de la cámara de molienda también tiene una influencia considerable. En cuanto al tamaño de muestra, 15 kilos puede parecer mucho, pero hay razones específicas para eso y las explicaré más adelante. Y finalmente, el medio de molienda, porque es importante. Antes de entrar en todos los detalles, hagamos una pregunta hipotética. ¿En la molienda agitada, estar cerca de escalamiento es suficiente? Como proveedores siempre recibimos el mensaje de que debe ser una relación 1 a 1, lo cual es comprensible. Pero lo que realmente observamos en la industria es que en muchos casos lo suficientemente cercano parece ser aceptable. Cuando se revisan instalaciones ya en operaciones, esto cobra mucha relevancia. Hay ejemplos concretos y vamos a ver un par de ellos a continuación. Si comenzamos con la mina Cadia de Newmont, como parte de la expansión del CPF, esto fue publicado en MIL-OPS 2024. Lo que se encontró fue que para el molino de torre que se instaló, se realizaron las pruebas Nippon Enrich Towel Mill de Levin y Level modificada. Se utilizó un promedio de los valores de energía obtenidos y se tomó la decisión de instalar un molino más grande de lo que las pruebas realmente recomendaban. ¿Y qué pasó? Lo instalaron y luego descubrieron que el índice de trabajo operativo estaba aproximadamente un 10% por encima del valor de diseño. Esto no es algo nuevo. La campaña de Amira,
que revisó los Tower Mills alrededor del 2010-2011, ya mostraba esto. En el gráfico de la derecha se puede ver. En el eje horizontal, la reducción de tamaño, en el eje vertical el índice de trabajo operativo, y se observa que las estimaciones de los proveedores están sistemáticamente por debajo de los valores medios en planta. Las razones para esto son variadas, pero hay una clara indicación de que la industria acepta que casi igual es suficientemente bueno en el caso de los molinos de tipo tornillo, screw type mills. Ahora, esto no se limita únicamente a los molinos de tipo tornillo, screw mills, también se observa en los molinos de disco, disc style mills. Tenemos el ejemplo de Eurocopa Caraiba, originalmente dimensionado a 7.6 kWh por tonelada, pero documentos recientes sugieren un consumo real a 16.6. En Sunrise Dam, el ejemplo de la derecha, se observa una variabilidad significativa de 10 micrones, con valores que oscilan entre los 40 y los 90 kWh por tonelada. Incluso hay un estudio de Altum, que si leen la publicación asociada a esta presentación, verán que solo una de cada 5 pruebas de campo demostró un escalamiento 1 a 1 sin aplicar factores de corrección. Hay mucha evidencia que respalda la falta de precisión en el escalamiento de estos molinos, y por eso les planteo la pregunta: ¿el escalamiento realmente importa? Porque existen formas en las que un proveedor puede ajustar su enfoque para volver a demostrar el rendimiento y reducir el consumo energético aparentemente, sin que sea algo evidente. Y esa es justamente la razón por la que estamos aquí hoy. Entonces, quiero que mi prueba de retriturado se vea realmente eficiente, y quiero demostrar eficiencia energética. Y la gran pregunta es, ¿cómo lo logro? Entonces, lo primero es identificar que tenemos diferentes métodos para medir la potencia. Torque, BFD, variador de frecuencia, y el ASA 1000 es el único que utiliza BFD como método de medición de potencia. Eso ya marca una diferencia importante. Vamos a ver. Lo que se hizo fue modificar un molino M4, le instalamos un torquímetro en el eje y medimos la potencia tanto por el BFD como por torque. Utilizamos un torquímetro calibrado que fue correctamente instalado y realizamos la prueba de gráfico de firma con un operador acreditado en condiciones de estado estable. Estado estable significa que había suficiente muestra presente durante toda la prueba. ¿Y cuáles fueron los resultados? Si usamos el torque como método de medición de potencia, subestimamos entre un 13 y un 15% en comparación con la medición por BFD. Entonces, no estamos comparando manzanas con manzanas. Son dos métodos de medición completamente distintos, y eso tiene consecuencias en cualquier comparación que se quiera hacer. Así que si quiero que mis pruebas se vean más eficientes y estoy utilizando un M4, simplemente uso el torque como método de medición. Estado estable. Este es un concepto clave. Mencioné antes los 15 kilos, y la razón es que según la teoría, cada vacío dentro del molino debe llenarse entre 3 y 4 veces. Una vez que esto ocurre, se considera que se ha alcanzado el estado estable en un molino agitado, lo cual depende mucho de la gravedad específica SG de los sólidos. Entonces, cuanto más grande es el molino, más muestra se necesita. Para un molino de 4 litros con una carga de medios de 70% se necesitan 15 kilos para alcanzar este punto. Lo que se hizo fue ir a una planta, tomar muestra del material de alimentación fresca y generar el gráfico de firma. Ese gráfico está a la derecha. Como en los anteriores, el eje horizontal está en el tamaño de la partícula y en el eje vertical es la energía específica. La línea azul oscura representa cada pasada a través del molino M4, gráfica en una escala logarítmica, como se puede ver. Hay una relación lineal. Luego se hizo una comparación con el molino a escala industrial de 10.000 litros y su punto de operación cayó exactamente sobre esa curva, escalamiento 1 a 1.
Ahora, usando 5 kilos, también hicimos las pruebas seguidos en el procedimiento estándar publicado en la literatura, se tomaron las muestras y se analizaron. El resultado, la energía específica salió entre un 30 y 50% menor. Toda la curva se desplazó hacia la izquierda. ¿Y por qué ocurre esto? Porque si no está en estado estable, las partículas gruesas quedan retenidas dentro del molino y eso sesga el resultado haciendo parecer más fino. Como las gruesas no salen, solo se muestran los finos, por lo tanto la energía específica parece ser menor, pero no lo es. Así que si quiero que mi prueba se vea más eficiente, simplemente no uso suficiente muestra. Masa de los medios de molienda. Este tema es un poco más complejo, pero también bastante lógico. Si tengo más medios en el molino, tengo más probabilidad de interacción entre partículas y medios. Y a mayor probabilidad de interacción, más molienda voy a tener. Entonces, hicimos una prueba. Comparamos 2 litros de medios de molienda contra 2.5 litros en un gráfico de firma. ¿Y qué encontramos? La curva se desplazó hacia la izquierda, lo que indica que teóricamente obtuvimos hasta un 20% más de eficiencia al incrementar en un 15% la carga de medios. De hecho, logramos reducir la energía hasta un 20% en la fracción fina, por debajo de los 15 micrones, lo cual es bastante significativo. Y aunque esto tiene total sentido desde el punto de vista técnico, rara vez se considera al momento de evaluar trabajos de prueba. Esto está en la literatura, es información disponible públicamente. Por ejemplo, en un estudio con un molino de Slice, lo que se hizo fue modificar la carga de medios. Y pueden encontrar la fuente consultando el artículo de la presentación. Y lo que se puede ver en el gráfico a la derecha es que a medida que aumenta la carga de medios, la curva se desplaza hacia la izquierda. A 85% de carga de medios parece ser la curva más eficiente. Entonces, ¿significa que realmente es la más eficiente? Bueno, no lo es. Lo que se puede hacer es lo siguiente. Si se toman un tamaño de partícula específico y se multiplica el vacío, voidage, por la energía específica, se genera una relación lineal. Esta es una de las razones por las cuales un molino a escala industrial puede escalar desde una prueba en un molino de laboratorio. Entonces, si estoy en la fase de pruebas y quiero demostrar mayor eficiencia, simplemente puedo aumentar la carga de medios en el molino. Un buen punto para tener en cuenta cuando estén revisando ensayos de proveedores. Así que si quiero que mi prueba se vea más eficiente, corro la prueba con una carga de medios más altos. Segregación de muestras. En algunos molinos no es posible recolectar la muestra completa directamente desde la descarga. Hay que detener el molino y tomar la muestra manualmente. Esto no solo es difícil de hacer, sino que también es difícil hacerlo bien. Lo fundamental es que las pruebas se deben realizar en estado estable, dado el nivel de esfuerzo que implica una prueba en molino agitado. Es clave asegurarse de que el muestreo sea correcto. Por ejemplo, cuando muestreamos para el Malver, utilizamos un vaso con deflectores y seguimos un método muy preciso y consistente. Algunas tecnologías, como mencioné, requieren detener el molino para tomar la muestra. Y si hay partículas gruesas presentes, se produce segregación. Y si hay segregación, el resultado se sesga hacia un tamaño de partículas más fino. Y análisis por láser. La forma de la partícula importa. Mi colega entrará en más detalles sobre el análisis de tamaño de las partículas, pero si miran esta imagen con dos partículas distintas, intenten caracterizar con un solo valor. Si la partícula es esférica, puede medirse como 39 micrones, pero si no lo es, ese valor puede variar, puede parecer de 100 micrones o de 20 micrones, dependiéndose de la dimensión medida. Esto es crítico en el momento de interpretar los datos.
Si se utiliza el método de análisis equivocado, no solo puede parecer menos eficiente, sino también puede surgir otros problemas de interpretación. En el ejemplo que tengo en la parte inferior derecha, se trata de un molino terciario en retriturado. Solo cambiando el método de análisis de partículas y su interpretación, la curva de energía se desplazó 30% hacia la izquierda. Entender la metodología de análisis de partículas es clave, y si se es meticuloso con se puede sesgar el resultado para que parezca más fino, como se observa en el gráfico de firma de la derecha. En resumen, el objetivo de esta presentación no es criticar los distintos métodos de prueba. El objetivo es brindarles herramientas para que puedan revisar la energía específica y así hacer una correcta comparación entre las pruebas. Se trata de entender cómo poder cuestionar y analizar los resultados. Cuando nosotros realizamos un gráfico de firma, puede ser un proceso engorroso. Conseguir 15 kilos de muestra no es fácil, pero sabemos que eso nos permite escalar uno a uno, y si eso es importante para ustedes, estas son las razones por las que lo hacemos así. Entonces, en resumen, si realmente quiero que mi prueba se vea más eficiente, tengo la tabla de la derecha. Usar menos de la muestra adecuada para alcanzar estado estable, elegir medir por torque en lugar de BFD, ejecutar la prueba con una carga alta de medios, hacer un muestreo poco representativo, y si soy selectivo con la metodología de análisis de partículas, puedo ajustar aún más la curva a mi favor. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, y muchas gracias por su tiempo. Gracias. El título de esta presentación es Medición del tamaño de partícula y pruebas de molienda agitada. Las trampas a escala micrométrica con consecuencias significativas. El concepto de este trabajo surge de una falta de comprensión en la industria sobre las técnicas de medición de tamaño de partículas y el impacto significativo que esto tiene en las pruebas de molienda agitada. La agenda de hoy incluirá una introducción al contexto de la medición por láser y tamizado, que son los dos métodos de medición de tamaño más comunes utilizados en los signature plot o gráficos de firma del ISAML. También se demostrará el efecto de ambas técnicas en un gráfico de firma utilizando un caso práctico de dimensionamiento con el ISAML, y se brindarán recomendaciones para identificar problemas de medición de tamaño en pruebas de molienda con molinos agitados. En primer lugar, el gráfico de firma es el procedimiento escalado para el ISAML. Esta prueba permite una escala 1 a 1 de las condiciones de laboratorio hasta condiciones de escala industrial, al replicar las mismas condiciones en ambos entornos. El montaje de péndulo por lotes, como se muestra en la imagen, utiliza un volumen de sólidos de muestra de 3 a 4 veces mayor que el espacio vacío activo de molienda dentro del molino, con el fin de alcanzar un estado estable durante la prueba y evitar que el material de alimentación derive sin moler, como suele ocurrir en pruebas con recirculación. Las pruebas se realizan en laboratorios M4 acreditados en todo el mundo, donde las condiciones de prueba son determinadas por Glencore Technology para adaptarse tanto al material de alimentación como al producto objetivo de cada proyecto. Los resultados son revisados como parte del proceso de control de calidad de Glencore Technology. Todos los técnicos deben aprobar una prueba de acreditación cada 2 años para validar tanto el rendimiento mecánico del molino como la competencia técnica del operador en el procedimiento. Esto garantiza que se mantengan todos los estándares y que el escalado 1 a 1 sea viable. Curiosamente, la causa más común de este error en intentos fallidos de acreditación y en pruebas de gráfico de firma está relacionada con la medición por láser, lo que inspiró este tema de trabajo. Para comenzar, vamos a introducir el medidor láser. Imaginen que se les pide medir el tamaño de una partícula cilíndrica con un diámetro de 20 micrones y una longitud de 100 micrones, utilizando un solo número para caracterizarla.
Podrían optar por medir la longitud, pero esto no les diría mucho sobre el diámetro. O podrían medir el diámetro, pero esto no les diría mucho sobre la longitud. Lo que se encuentra es que se caracteriza esta partícula con un número es imposible. La única partícula que puede ser caracterizada por un único valor es la esfera. Ahora, al convertir esta partícula cilíndrica en una esfera de volumen equivalente, daría como resultado una partícula con un tamaño de 39 micrones, que es muy diferente a la forma cilíndrica original que mostramos anteriormente. Esta conversión forma la base de cómo los medidores láser reportan el tamaño de las partículas. Entonces, ¿cómo mide el medidor láser las partículas? Esto se basa en la variación angular de la dispersión de la luz cuando una partícula pasa a través del haz. Las partículas más gruesas se dispersan la luz en ángulos más pequeños con mayor intensidad, mientras que las partículas más finas dispersan la luz en ángulos más amplios pero con menor intensidad. Tanto la variación angular como la intensidad de la luz dispersada se miden para determinar un volumen, que luego se convierte en una esfera de volumen equivalente. Debido a su precisión al medir partículas menores a 38 micrones y su capacidad para ofrecer resultados consistentes, esta técnica se ha convertido en el estándar de oro para la medición de tamaño de partículas en pruebas de molienda con molinos agitados. Ahora bien, aunque la medición por láser suele ser la preferida entre las pruebas de molienda con molinos agitados, el tamizado es un método alternativo que también puede utilizarse para este tipo de ensayos. En este caso, las mediciones se obtienen al hacer pasar una muestra de masa conocida por una serie de tamices con aberturas progresivamente más finas. Las masas retenidas en cada tamiz se miden para generar una distribución del tamaño de partícula. Dado que este método es de naturaleza física, las partículas de forma irregular pueden orientarse de forma que logren pasar por las aberturas, lo que hace que se reporten como más finas, en comparación con lo que indicaría un medidor láser. A esto lo llamamos factor de forma o shape factor. La cantidad de finos que logran pasar por las aberturas también puede variar según la duración del tamizado, y por eso es crucial cumplir con los procedimientos estandarizados estrictos para lograr resultados consistentes. Esta técnica también enfrenta desafíos cuando hay grandes volúmenes de partículas cercanas al tamaño de corte, ya que pueden obstruir las aberturas del tamiz. Este problema se acentúa cuando se mide material menor a 38 micrones. También hay limitaciones asociadas a la masa de muestra. Si es demasiado alta, puede formar una capa de sólidos que impide que las partículas finas pasen a través de las aberturas. Además, minerales con contenido de arcilla pueden formar aglomerados, lo que sesga los resultados hacia un tamaño más grueso, ya que los finos quedan atrapados y se retienen en tamices más grandes. Sin embargo, el punto clave a destacar es que la principal diferencia entre la medición por láser y tamizado es que el medidor láser asume partículas esféricas, mientras que el tamiz se ve afectado por la forma de las partículas. Por esta razón, siempre que sea posible, el tamaño de partícula debe medirse con un único método sobre una única distribución para evitar inconsistencias en los resultados. Ahora que hemos presentado ambos métodos de medición de tamaño, le llamamos a esta sección comparando peras con manzanas en una gráfica característica o gráfico de firma. En las siguientes diapositivas vamos a ver cómo ambos métodos y sus enfoques pueden influir en los resultados de gráfico de firma y, lamentablemente, aunque suene obvio, la diferencia entre los resultados es marcada y poco comprendida en la industria. En este ejemplo de gráfico de firma de cobre se muestra la diferencia que existe entre el uso del tamizado frente a la medición por láser. Al pasar de medición láser a tamizado, la energía específica se reduce en un 23% y a medida que avanza hacia tamaños de molienda más finas, la diferencia aumenta hasta un 48%. Como pueden ver, esto tiene un impacto significativo en los resultados de energía específica. ¿Por qué esto es importante? Si la mineralogía no fue comprendida adecuadamente antes del ensayo y si se realizaron diferentes pruebas de molienda con métodos de medición distintos, esta mejora aparente en la reducción de tamaño podría interpretarse como una mayor eficiencia de molienda que en realidad no existe. ¿Y qué tan significativo puede ser este efecto en un diagrama de flujo? Veamos un caso real con un ejemplo aplicado al ISAMEL.
Se diseñará un circuito con un caudal de 70 toneladas por hora y un tamaño de molienda de 30 micrones. El resultado con medición láser arrojará una energía específica de 47 kilowatts por hora por tonelada, mientras que el mismo ensayo, utilizando el tamizado, arrojará 27 kilowatts por hora por tonelada. En términos de selección de equipo, esto se traducirá en recomendar un ISA 15000 con los datos del medidor de láser frente a un 7500 que se utilizará en resultados de tamizado. Esto demuestra que no prestar atención al método de medición de tamaño de partícula puede tener consecuencias importantes en el diseño y costo del proyecto. Este problema suele percibirse como una cuestión de procedimiento, algo que se debe corregir el proveedor o el laboratorio. Sin embargo, si se van a realizar comparaciones tecnológicas entre distintos ensayos de remolienda, hay que preguntarse si en realidad están comparando peras con manzanas. La evaluación comparativa o benchmarking en pruebas de molienda con molinos agitados debe realizarse utilizando un método de caracterización consistente. Por ejemplo, si una prueba fue medida con tamices, entonces lo correcto sería mantener el uso de tamices para todas las demás pruebas involucradas. Además, si se utilizó el tamizado para determinar el tamaño de molienda óptimo a través de pruebas de flotación, entonces hacer un gráfico de firma con un medidor láser podría sobreestimar los requerimientos de energía específica necesarios para alcanzar este mismo P80. Ahora que hemos establecido que el tamaño sí importa, a continuación se presentan algunas señales de alerta en la medición del tamaño de partícula que deben considerarse al interpretar los resultados de las pruebas de molienda. La mineralogía es la primera señal de alerta que se debe considerar, y en esta tabla ha sido comparada como una guía para ayudar a determinar si los factores de forma o la medición de tamaño de partícula podrían influir en los resultados de las pruebas. Si la muestra presenta una presencia significativa de alguno de estos minerales, lo consideramos una bandera roja y el enfoque de medición del tamaño debería ser revisado. Por ejemplo, en el caso de la magnetita, recomendamos utilizar solo el tamizado, ya que estas partículas tienden a aglomerarse debido a la propia magnetización del mineral. Minerales como el talco, moscovita y micas, que poseen estructuras cristalinas, delgadas y laminares, pueden introducir un sesgo por factor de forma durante los ensayos. Para este tipo de minerales puede ser conveniente realizar tamizado en paralelo con medición láser para tener una mejor comprensión del comportamiento real del tamaño de la partícula. La mayoría de las pruebas de molienda con molinos agitados suelen reportar únicamente el P80. Si bien es un valor estándar para caracterizar la distribución del tamaño de partícula, no brinda mucha información sobre el comportamiento de los gruesos o los finos dentro de la distribución. En cambio, analizar la distribución completa sin alterar puede ofrecer información valiosa sobre lo que realmente ocurre dentro del molino. Por esta razón, comprender el comportamiento del P98 también es una métrica muy útil. Curvas de P98 más empinadas en relación al P80 o una relación P98-P80 creciente, como se muestra en la imagen, no son normales en la prueba de ISA 1000 y por lo tanto constituyen a una señal de alerta. Resultados de este tipo podrían indicar retención de partículas gruesas dentro del molino, lo cual debe llevar a una revisión detallada de las condiciones del ensayo. Sin embargo, en este caso en particular, la viscosidad estaba dentro del rango y fue consistente. Las mediciones de consumo de potencia fueron estables. El medio de la molienda estaba dentro de la especificación y la distribución del tamaño de alimentación, que era ajustada a una distribución no bimodal. Luego de analizar todas las causas potenciales, se descartó la retención de partículas gruesas, lo que nos llevó a concluir que este ensayo estaba influenciado por factores de forma. Esto fue confirmado mediante el tamizado, donde se reportó una reducción de 10 micrones en el P80, confirmando que la medición inicial había sido sesgada por la forma de las partículas. Otra herramienta útil para identificar si el sesgo por factor de forma influirá en las pruebas es el análisis de la morfología cristalina. Este método proporciona una visual de la forma de las partículas, que permite identificar la presencia de partículas con altas relaciones de aspecto, es decir, partículas delgadas y laminares.
En este ejemplo, el análisis mostró una alta presencia de materiales finos y laminares, lo cual es indicativo del posible sesgo. El gráfico de forma asociado a esta muestra evidenció un sesgo significativo por factor de la forma. Los resultados con medición por láser reportaron un P80 de 37 micrones, mientras que al utilizar un tamizado se obtuvo un P80 de 25 micrones. Esto confirma que la forma de las partículas tuvo un impacto considerable en la caracterización del tamaño. Continuando con la distribución del tamaño de partícula, los valores del R cuadrado por debajo del 0.9 en las curvas de P80 o P98 son una señal de alerta importante. Este valor no solo indica que también se ajusta la línea de tendencia a los datos reales del gráfico de firma, sino que también pueden ser útiles para identificar errores o problemas en la medición del tamaño de partícula. Esta prueba en particular, la relación P98, aumentó hasta aproximadamente 9. El valor de R cuadrado fue de solo 0.64. Los factores de forma presentes en la muestra generaron la tendencia al realizar un tamizado. El P80 de primera base bajó de 32 micrones a menos de 19 micrones. El impacto, la energía específica reportada fue sobreestimada en más del 65%. Es fácil atribuir esta tendencia a un mal rendimiento de molino y de hecho una empresa de ingeniería incluso publicó este caso como un ejemplo de que el ISAMIL no puede moler adecuadamente y que presenta acumulación de partículas gruesas. Sin embargo, en realidad el problema no era el molino, sino un tema de medición del tamaño, afectado por sesgo de factor de forma. En este caso, es un excelente ejemplo de por qué es tan crucial tener en cuenta el método de medición del tamaño de partícula y que esperamos que sirva para generar conciencia sobre la necesidad de cuestionar los resultados cuando los valores de R cuadrado estén por debajo de 0.9. Los aglomerados pueden inflar los valores de P98 y P80 en una distribución acumulativa del tamaño de la partícula y en una distribución normal provocan picos más bajos e inconsistencia de cola más gruesa, como se muestra en la imagen. En este caso, el pico resaltado corresponde a la curva ultrasonido para una misma muestra, mientras que el pico no resaltado representa la curva sin ultrasonido, donde se observa la presencia de aglomerados. Estos aglomerados pueden generarse por efectos como carga superficial, magnetización e interacciones estéricas, bloqueos físicos entre partículas. La gestión consistente de aglomerados es un desafío ya que existe una atracción entre partículas puede cambiar el tamaño de la molienda. En la mayoría de los casos, el uso de ultrasonido ayuda a dispersar los aglomerados, pero en ciertos casos también puede empeorar el problema. Por eso lo más importante es asegurarse de que el laboratorio sea consciente de la posibilidad de aglomeración. Señales de alerta a tener en cuenta. Tendencias inusuales en los valores de oscurecimiento óptico, ya sea aumentando o disminuyendo. Falta de repetibilidad en las mediciones, es decir, cuando los resultados no superponen correctamente entre mediciones. Esto se ve como en el ejemplo de la curva sin ultrasonido. El método de muestreo tiene uno de los mayores impactos en la consistencia y precisión de los resultados de ensayo. El fabricante del equipo recomienda utilizar una agitadora con un vaso de deflectores, Baffle Baker, para garantizar una adecuada mezcla de la muestra. El submuestreo debe realizarse utilizando una pipeta desde el centro del vaso, lo que se asegura una consistencia adecuada. Es fundamental que el volumen completo extraído con la pipeta se vacíe completamente en el medidor láser. Si el técnico introduce la muestra en volúmenes parciales, puede generar sesgo. Las partículas gruesas tienden a segregarse dentro del bulbo de la pipeta, lo cual altera la representatividad del submuestreo. Además, debe considerarse cuidadosamente el volumen total de muestra introducido en el medidor. Si se agrega demasiada muestra, puede ocurrir dispersión múltiple, como se muestra en las diapositivas, lo cual provoca que el equipo subestime el tamaño real de las partículas, dando como resultado una lectura más fina de lo que realmente es. La mejor práctica es mantener el obscuramiento de lo más bajo posible, idealmente cercano al 10%, para minimizar el sesgo de la medición. Finalmente, uno de los principales obstáculos para aprobar la acreditación del ISAMIL es el estado del medidor del láser. Las pruebas de gráfico de firma requieren una inversión considerable de tiempo, tanto en preparación, ejecución como en limpieza. Por tanto, correr muestras en un medidor láser defectuoso invalida todo el esfuerzo realizado en la prueba. Este ejemplo proviene de un laboratorio en proceso de acreditación, donde se tomaron
muestras duplicadas antes y después de realizar el mantenimiento al medidor láser. Al observar los resultados, se evidencia una diferencia significativa en el rendimiento solo por el estado del equipo. Si el ISA 1000 se hubiese dimensionado utilizando los datos previos a la calibración, la selección del equipo podría haber estado subdimensionada hasta en un 30%. Por eso es fundamental asegurarse que las calibraciones estén al día, especialmente al realizar pruebas de molienda con molinos agitados. Además, descuidar el mantenimiento del equipo afecta los ensayos de laboratorio. Para concluir, esta presentación tuvo como objetivo visibilizar los desafíos de lograr consistencia en pruebas de molienda con molinos agitados. Si bien la medición por láser es un método robusto, no está exento de desafíos y se espera que al realizar las comparaciones de rendimiento se lleven a cabo comparaciones equivalentes, manzanas con manzanas, y que se aplique la debida diligencia para minimizar el sesgo, tanto en la técnica de medición como en la correcta interpretación del reporte de los resultados. Gracias. Gracias Lorena y gracias Juan. Excelente presentación. Y muchas gracias a ustedes por participar en el seminario web. Esto marca el final de la presentación, pero nuestro equipo seguirá conectado respondiendo sus preguntas por el chat. Las diapositivas y la grabación de la presentación estarán disponibles en el lobby de este seminario web, al que pueden acceder haciendo clic en el mismo enlace que usaron para entrar a la sesión. Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, YouTube y nuestra página web. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo seminario web de Glencore Technology.